se la hacía en cabina. Muy buenas noches a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien en esta tarde de enero. Ya es enero, ya empezó el año, ¿no? Y realmente pues empieza un poquito flojo en muchos términos políticos, pero también un poquito peligroso, ¿no? En términos bélicos, en términos ambientales, y desde luego estamos aquí en los negativos para transmitirle toda la información que tenemos y de la manera más digna y de la manera más frontal posible. Yo soy Emiliano Solís y le agradezco estar otro miércoles con nosotros. Como primera noticia, Nicolás Maduro, el señor Maduro, presidente de Venezuela, volvió a humillar a la oposición de Venezuela. ¿Y por qué digo volvió a humillar? Porque usted podrá estar a favor o en contra de Maduro, usted podrá ser simpatizante, odiador o lo que se le ocurra del señor Nicolás Maduro, lo podrá considerar un demócrata, lo podrá considerar un dictador, pero de que se trae de bajada y de que se trae de humillación a la oposición venezolana, así la trae. Así la trae, lleva ya muchos años en el cargo, ¿no? Y realmente no hay ni mosca que le haga sombra. Resulta que hace poco asumió la presidencia y la oposición de Venezuela tenía una idea bastante ridícula. Parecía que iban a hacer el Guaidó 2.0, ¿no? Traían una idea de que iban a coronar a Edmundo González como presidente de Venezuela. Bueno, en realidad, pues él ya se supo que él no ganó la elección, que eso de que él ganó realmente fue una mentira, ¿no? En realidad, ganó Maduro, ¿no? Y lo querían coronar, ¿no? Querían que el día que tomara posesión Maduro hacer así un showcito, ¿no? Y coronarlo como presidente, ¿no? Entre estas personas que le iban a ayudar a coronarse presidente estaba el narcotraficante Felipe Calderón, expresidente de México. Estaba él, nada más que no lo dejaron entrar a Venezuela. Se las hizo Nicolás Maduro. Cuando venían con todo su showcito, cierra el espacio aéreo de Venezuela por unas horas y no entra Calderón. Probablemente tampoco entró porque puede que haya tenido una orden de aprehensión por andar conspirando en contra de otro país, ¿no? Entonces no entró Calderón y ni siquiera entró Edmundo. Así quedó de ridículo inmundo, perdón, Edmundo. Ni siquiera pudo entrar. Anduvieron haciendo que show, que va a entrar Edmundo, que lo vamos a coronar presidente, Ni siquiera entró. ¿Por qué? Le dio miedo. Le dio miedo Nicolás, le dio miedo Maduro, le dio miedo sus fuerzas armadas y le dio miedo probablemente la cárcel, ¿no? Probablemente le dio miedo la cárcel, lo cual te habla que no es alguien que quiera mucho a su país, el señor Edmundo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ideal y si tú eres el líder, porque en realidad él ni es el líder, es un títere de María Corina Machado, si tú eres el líder, pues vas a la cárcel, papi, por tu patria. Si tanto quieres a Venezuela, hubieras entrado. Si tanto quieres a Venezuela, hubieras entrado y no le hubieras temido a las Fuerzas Armadas. Si te van a meter a la cárcel, ve dignamente a la cárcel. Ve como Nelson Mandela. Pero, ¿qué va a hacer Edmundo comparado con Nelson Mandela? O sea, Edmundo acá y Nelson Mandela allá en los cielos, ¿no? La realidad es esa. Cuando un personaje tiene más miedo a la cárcel o a la muerte que a reivindicar a su patria, no es un líder. Y así realmente fue lo que es Edmundo. Aparte se echaron otros showcitos. O sea, en realidad la oposición de Venezuela fue showcito tras showcito. Se echaron otro showcito porque estaba María Corina Machado, que realmente es la que mueve las cosas ahí, ¿no? Es la que controla el mundo, ¿no? Y de repente a María Corina Machado se le ocurre decir que a alguien
que la acompañaba en un acto que llegó muy poquita gente. Realmente eso también fue muy triste de la oposición de Venezuela, que trataron de hacer manifestaciones y realmente se vio muy flaca la manifestación, las varias que trataron de hacer, sobre todo la del día que según iba a llegar el mundo, ¿no? María Corina Machado se le ocurre decir que a uno que lo acompañaba le habían disparado las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Qué pasa? Que las autoridades de Venezuela dan con esta persona que según había sido baleada, que había recibido un disparo. Dan con esta persona y resulta que no tiene ni un disparo y confiesa que María Corina Machado le dijo que se metiera a un hotel y que se ocultara en un hotel para la simulación. Showcitos tras showcito. ¿Cómo vas a quejarte de Nicolás Maduro si te dedicas a hacer estas cosas? ¿Cómo vas a quejarte de Maduro si andas simulando que le dispararon a alguien? Encima de todo, otro showcito, ¿no? Es que se la pasaron en el teatro. O sea, ya mejor que se dedican a una carrera de actuación. Se la pasaron en el teatro. María Corina Machado simula que la secuestró la policía y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Háganme el favor, háganme el favor. Y así Maduro pues realmente quedó bien. O sea, Maduro, si estos tipos se hubieran callado, quizá Maduro no hubiera asumido con tanta legitimidad. Pero estos tipos se la pasaron haciendo un show y realmente se vieron ridículos en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, y básicamente pues Maduro vuelve a entrar, ¿no? Vuelve a entrar, y no es cualquier cosa. Venezuela, en términos económicos, ya no es Venezuela del 2018, 2019. Venezuela está creciendo. Caracas, por ejemplo, está creciendo bastante en términos económicos. Entonces ya no es lo que era antes, tampoco es que sean Suiza, pero ya no es lo que eran antes, ¿no? Aunado a esto, tiene Maduro el apoyo de Xi Jinping y de Putin. Y probablemente tiene un ejército capacitado para que Estados Unidos no pueda entrar. ¿Por qué creen que Estados Unidos no metió al mundo? Probablemente sabían que iba a ser una disputa bastante fuerte con el ejército venezolano, que está choncho, está grueso. Y responde a Maduro. Esa también es una característica de un gobernante, tener al ejército. Si no tienes al ejército, va a ser muy complicado. Maduro lo tiene. Podemos pensar lo que quieran de Nicolás Maduro, pero de que se trae de su perro a la oposición, se lo trae de perro. Como segunda noticia de este segundo noticiero de los negativos del año, la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió 100 días en el gobierno y déjenme decirles, son 100 días de luz. Arranca con una reducción de homicidios del 16%. Ahí ya se está viendo la mano de Omar García Harfuch. Una de las deudas que tiene la Cuarta Transformación es reducir de forma significativa, porque sí lo redujeron, pero no de forma significativa, toda clase de homicidios. Claudia Sheinbaum ya tiene un número de 16%. Se está disminuyendo también en Sinaloa la violencia. Ese también es un reto. Por culpa de Biden se generó ahí violencia, porque de repente se le ocurrió meter sus narices en el narco mexicano y generó pues ahí una crisis. ¿Falta arreglar cosas? Falta arreglar cosas. Sí falta, tampoco es que Sinaloa sea un paraíso, sigue teniendo unos niveles de violencia muy fuertes, pero va bien, ¿no? Sacó muy bien todas las reformas que quería sacar, ¿no? Y desde luego va a utilizar las bases del obradorismo y por primera vez en muchos años una presidenta, ¿no? Un mandatario de México, en este caso mandataria, está recibiendo y teniendo una legitimidad muy importante, casi el 80%. Porque AMLO la tenía, siempre tuvo una legitimidad muy importante, ¿no? Pero AMLO llegó pues en un México pues muy tenso, que era el México que le había heredado Peña Nieto y era una situación bastante tensa. Acá se está viendo una curva ascendente de continuidad y de resultados. Y va a venir más porque vienen
cosas públicas, vienen universidades, vienen becas, vienen pensiones, y todo eso puede generar un amplio clima en México para que Claudia Sheinbaum siga creciendo en legitimidad y en aprobación. ¿Y luego qué va a pasar? Que básicamente México puede superar a países como Canadá y como Estados Unidos, en los términos que se les ocurran a ustedes: economía, salud, bienestar, vivienda, educación. Canadá está muy mal. ¿Ustedes por qué creen que se fue Justin? Canadá está atravesando una crisis de drogas muy importante, principalmente de fentanilo. Y está teniendo niveles de desigualdad tremendos. Estados Unidos, hay variables que en Estados Unidos se consideran país de tercer mundo. No estoy diciendo que sea un país de tercer mundo, pero tiene variables como la pobreza, como la desigualdad, como la falta de empleo, como la falta de educación, como la pobreza extrema de vivir en las calles, que se puede pensar a Estados Unidos como un país de tercer mundo. Y la doctora Sheinbaum está agarrando a un país y lo está impulsando a tener una estabilidad todavía más grande. Tiene muchos planes, los está desarrollando, pero ya empezó bien. Ya estos primeros 100 días ya los está haciendo de forma correcta. Así que hay que tener bastante ojo en qué lugar se podría posicionar México en el mundo, porque realmente los proyectos de Claudia apenas van empezando y México ya se está viendo como un faro de luz, no solo de Latinoamérica, sino de todo el continente e incluso de todo el mundo. Y por el último, tenemos nuestro cuento político que se llama El incendio del imperio. Aclaramos que esto es ficción. En un primer momento, el país de las barras y las estrellas, que tanto prometió al mundo, que se colgó la bandera de que acabaron con los nazis, ese país tuvo un pecado capital, que fue en su independencia: olvidarse de aquellos nativos que fundaron esas civilizaciones y de olvidarse de aquellos afrodescendientes que fueron motor de cierto progreso en aquella tierra del norte de América. Otro pecado capital que cometieron los estadounidenses fue adjudicarse el nombre de un continente tan bello a ellos e imponer sus políticas de tortura a toda la bella América. Otro pecado capital que cometieron los estadounidenses fue imponer, mediante la guerra y la violencia, su modelo económico desde la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos están a punto de acabar y su incendio ha comenzado. Y ha comenzado de la manera más ruin y más cruel posible, quemando uno de sus estados bellísimos, una de sus ciudades increíble, que es California y Los Ángeles. California y Los Ángeles están ardiendo. California y Los Ángeles están quemando. California y Los Ángeles están acabando con todo lo que Estados Unidos prometió. Y esta es la prueba de que es la decadencia de un imperio. Esta es la prueba de que Estados Unidos ha dejado de ser un país de primer mundo. Esta es la prueba de que el diablo estadounidense huye de un infierno. Esta es la prueba de que Estados Unidos debe de voltear a ver ciertos pasajes de su historia, como cuando salieron de la crisis del 29, implementando políticas de Estado. Si el ciudadano estadounidense no lucha y no pelea por eso, y tan solo pelea por su beneficio individual, como lo ha hecho casi toda su historia, el ciudadano estadounidense está condenado a desaparecer
y a quemarse en el fuego del capitalismo. Esto ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. Yo soy Emiliano Solís, les deseo una excelente noche y nos estaremos viendo el próximo miércoles con más noticias y más información. Un abrazo, que le vaya bien.